Buenas tardes a todos. No sé si me escucháis bien. Se te escucha bien. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Bueno, compañeros, vamos a empezar con la sesión de hoy. Después de la charla que dio ayer Juan Oliver, la cual espero que os gustase y yo creo que sí, que os animó a hacer muchísimas preguntas, resolvió muchísimas inquietudes y dudas que teníamos muchos de nosotros. Y bueno, pues comentaros que Juan, si todo va bien, en septiembre, octubre, estamos planificando y cerrando un par de masterclass que va a dar Juan y entre ellas, una de ellas va a ser sobre los sistemas defensivos activos. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis que entre la teoría que vamos a dar Joaquín y yo en la asignatura de juego colectivo defensivo y juego colectivo ofensivo, donde sentaremos las bases de los diferentes sistemas. Luego, con la masterclass de Juan, bueno, pues vaya a profundizar muchísimo más en estos sistemas defensivos, entre comillas, abiertos, ¿vale? Activos, agresivos, que se pueden utilizar en las etapas de formación y, bueno, en cualquier categoría. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Bien, esta presentación la tenéis colgada en la plataforma, ¿vale? La utilizo porque el contenido de esta presentación, que la llevé a cabo en el primer seminario que se hizo de aprendizaje en la formación del jugador de base de balonmano con la federación a través de la universidad, se trató el tema de la percepción en el proceso de aprendizaje en el balonmano, que fue, bueno, pues si os acordáis, dentro del primer tema que estuvimos desarrollando, pues había hicimos muchísimo énfasis, ¿no?, en el proceso, ¿no?, en el proceso cognitivo de la toma de decisiones por parte del jugador. Y si os acordáis, la primera parte era la percepción. Luego venía la decisión y por último la ejecución. Corregir la ejecución conociendo los diferentes gestos técnicos, conociendo las dificultades del aprendizaje de los diferentes gestos y cuáles suelen ser los defectos más comunes, que eso seguro que lo habéis dado en la asignatura de formación técnico-táctica individual. En el de monitor se ve la técnica individual y ahí se analiza gesto a gesto y se va viendo, bueno, no solamente el patrón motriz de cómo se realiza el gesto técnico, sino también cuáles son los principales errores, ¿no?, los principales defectos que suele cometer el jugador en el aprendizaje de ese gesto. Pues bien, conociendo el gesto técnico, yo puedo valorar y realizar un feedback fácilmente de la ejecución del gesto técnico. Es simplemente comparar la ejecución con el patrón motriz adecuado de ese gesto. Y eso yo creo que cualquiera sabe realizarlo, siempre y cuando conozca, ¿no?, como hemos dicho, tenga los conocimientos de cuáles son esos gestos y cuáles son los principales defectos. Pero en la toma de decisiones, por supuesto, nosotros vamos a influir de manera indirecta a través de las tareas, como dijo Juan ayer y como yo comenté en el tema 1, a través de las tareas de incertidumbre que le vamos a ir provocando al jugador, ¿no? Y a través de esas situaciones el jugador va a ir aprendiendo a aprender, es decir, aprendiendo a tomar la mejor decisión, ¿no? También es verdad que en esa toma de decisiones hay una serie de componentes de los cuales no dependen de nosotros, como sería la experiencia deportiva, que tiene el bagaje deportivo que tiene ese jugador. A mayor bagaje, a mayor experiencia deportiva, a mayor diversidad de situaciones a las que se haya enfrentado ese jugador, pues le va a ser mucho más fácil y será mucho más correcta esa toma de decisiones. Pero ahora nos vamos al primer
a la primera parte o al primer proceso, ¿no? Que sería la percepción. Y en el primer tema vimos que dentro de la percepción había una serie de variables y de factores que iban a influir y los cuales iban a determinar la cantidad y la calidad de la información que captaba ese jugador. Y dijimos también, haciendo un pequeño repaso, dijimos que hay jugadores que de por sí solo, con su aprendizaje y con su conducta, van a aprender solo a tomar esa información, a captarla, a seleccionarla, y habrá otros jugadores en los cuales tendremos que enseñarles, aunque parezca tonto, pero es así, tendremos que enseñarles a cuáles son los indicadores, los índices de información, ¿vale? Los parámetros en los cuales tiene que fijarse para poder obtener esa información. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuando hemos sido jugadores, si nos ha dicho muchas veces que nos fijáramos, por ejemplo, desde el punto de vista defensivo, que nos fijáramos en la posición simétrica, orientación de las piernas, por ejemplo, ¿no? Del atacante? Bueno, pues ese factor o ese parámetro, que es un preíndice al final, me va a dar una información de la posible, y digo posible porque siempre nos puede engañar o intentar engañar, ¿vale? Pero de la posible trayectoria de desplazamiento que va a realizar ese jugador. Por lo tanto, es muy posible que la mayoría de los niños, la mayoría de los jugadores que están aprendiendo en ese proceso de aprendizaje, pues no sepan que tienen que fijarse en la posición de las piernas. La posición, si es asimétrica, si es simétrica, si hay una semiflexión de las rodillas. Todo eso son indicadores que a mí me van a decir cuál es la posible acción de juego que va a realizar ese jugador con el balón o sin el balón. ¿Vale? Entonces, tendremos que ir viendo qué jugadores tenemos que incidir más en ellos a la hora del aprendizaje de la percepción y en cuáles no, ¿no? Pero al final no deja de ser otro contenido que tenemos que trabajar en nuestro entrenamiento. Tengo que decir que estoy muy contento de los trabajos que he estado, de las tareas que he estado corrigiendo, porque la mayoría de vosotros, o hasta el momento casi todos, casi la inmensa mayoría de los trabajos que llevo corregidos, hoy no me he podido meter, pero la inmensa mayoría de vosotros estáis reconociendo que siempre hay contenido, siempre hay algo que aprender. Y que como entrenadores muchas veces estamos muy alejados, o un poco, entre comillas, en la prehistoria del entrenamiento. Y a lo mejor nos falta actualización, nos falta revisar, nos falta leer, nos falta buscar, nos falta asistir. Y entonces, muchos de vosotros estáis dando cuenta simplemente con las charlas que tenemos colgadas en la plataforma y eligiendo el contenido que es libre, que vosotros estáis eligiendo, os estáis dando cuenta de que existen, bueno, pues una serie de conocimientos y de detalles que vosotros o no habíais caído, ¿de acuerdo? Y son muy fáciles de alcanzar, o, bueno, nunca os habéis parado a pensar en esos detalles, ¿vale? O incluso algunos de vosotros seguro que lo estáis haciendo sin saber, que tienen una nomenclatura o tienen una teoría por detrás, pero por ciencia infusa, por vuestra experiencia, lo habéis estado llevando a cabo en vuestro entrenamiento y también es un reconocimiento, ¿no?, a vuestro trabajo, aunque no hayáis seguido de manera pura, ¿vale?, la teoría de algunos de los aspectos que se desarrollan en algunas de las charlas. Bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja la percepción. Me gustaría que fuerais sinceros conforme vayamos dando el tema y luego al final de la charla fuerais sinceros y hicierais una autoevaluación vuestra como entrenadores y me dijerais si realmente de verdad habéis llegado a trabajar el proceso perceptivo en vuestros jugadores. ¿Vale? Bien. Fijaros en esta pantalla y en las diferentes frases que hay puestas en la diapositiva. Aquí he puesto un entrenador, ¿vale? Nuestro seleccionador nacional absoluto masculino, pero podría haber puesto muchísimo. En este caso lo he puesto a él primero, porque, hombre, es un
es un modelo al que copiar muchísimos aspectos positivos que tiene, no solamente a nivel táctico, ¿de acuerdo? Que es una cabeza pensante, sino también a nivel de personalidad y de comportamiento, ¿vale? Si ahí mismo podía haber puesto la foto de Talan Dusevalle, por ejemplo, o de cualquier otro entrenador, Bujovic, por ejemplo, ¿vale? Han sido grandes jugadores de la historia del balonmano, ¿de acuerdo? Son grandes entrenadores, nadie lo discute, muy, muy grandes entrenadores, pero con un comportamiento y una conducta totalmente diferente a la de Jordi en el banquillo, ¿vale? Y que sepáis, que ya lo hemos visto en el primer tema, lo comentó también Juan ayer, y lo comentaré en otro tema que es mucho más específico sobre la conducta del entrenador, bueno, que al final todo influye, ¿vale? Recordar el feedback extrínseco que provenía de lo que serían los movimientos, los gestos, ¿de acuerdo? El lenguaje de nuestro cuerpo, ¿vale? Hacia los jugadores. Bien, la frase de Chesco Spar que dice: los jugadores no se equivocan deliberadamente. ¿Acaso hecho? Cuando se equivocan, casi siempre es porque tienen o tenían poca información. Es decir, los jugadores no son ni buenos ni malos, ¿vale? En este caso, un jugador no es malo, ¿vale? En sí, sino que posiblemente ese jugador no tenga las experiencias previas que sí tenía el jugador que es bueno, ¿vale? O que nosotros denominamos como bueno, el que menos falla, por ejemplo. Entonces, en este caso, nos está diciendo que hay un aspecto que es importantísimo, que es, primero, la experiencia y, segundo, la información con la que cuenta el jugador para poder desarrollar cualquier tipo de acción de juego, ya sea información en cantidad como en calidad, ¿vale? Y entonces hay una serie de frases que seguro que muchos de vosotros os sentís identificados. Yo me siento identificado con muchísimas de las frases que vienen ahí. Cuando le decimos al jugador, por ejemplo, en defensa, que no corta un pase, ¿vale? Y que nosotros desde el banquillo lo estamos viendo, incluso antes de que se desarrolle ese pase, se ejecute ese pase, ya lo sabemos que va a suceder. Tenemos una experiencia previa, ¿no? ¿No has visto ese pase? Se lo decimos al defensa muchas veces. ¿Es que no has visto ese pase? Como si realmente el defensor estuviera mirando la grada en vez de estar mirando al juego, ¿vale? Que es donde está él en ese momento. ¿No has visto ese pase? Distancia con el defensor. Te has echado encima. El típico jugador que siempre provoca falta en ataque, ¿vale? Distancia con el defensor. Te has echado encima. Creemos que es que el jugador quiere echarse encima del defensor, que también es una posibilidad que no conozca el principio de distancia, ¿de acuerdo? Pero posiblemente no tenía la información suficiente y no se dio cuenta de que a lo mejor el defensor estaba más cerca de lo que él creía, ¿de acuerdo? O has llegado tarde, mucho antes, ¿vale? Observa al portero, típica frase que le decimos a los jugadores cuando fallan, sobre todo cuando fallan en un 1 contra 1 con el portero. Situaciones de contraataque, situaciones de lanzamiento del pivote solo en 6 metros, situaciones del extremo solo, y además del extremo solo y con espacio suficiente como para lanzar de manera cómoda, ¿vale? Observa al portero. Observa al portero, claro. ¿Cuántas veces hemos entrenado las situaciones 1 contra 1? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al jugador en qué criterio has tenido para lanzar de esa forma y hacia dónde has lanzado? ¿Vale? ¿En qué te has fijado con respecto al portero para lanzar de esta forma? ¿Vale? Sal del bloqueo antes. Típico defensor que es bloqueado, ¿de acuerdo? Y llega tarde a la ayuda en la defensa o llega tarde al 1 contra 1, ¿vale? Responde al bloqueo del pivote. Es la tercera vez que te fintan a tu punto débil, ¿vale? Muchas veces, igual, le recriminamos al jugador las acciones erróneas y muchas veces
no le damos o no le hacemos ver la solución, sino que simplemente recalcamos el error, ¿de acuerdo? E incluso a veces le castigamos el error. ¿No ves que siempre te lanzan al ángulo corto? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a nuestro portero? Ángulo corto, ángulo largo, sales mucho, te vienen muchas veces abajo, no salgas, no te quedes en la línea. ¿No ves que siempre te lanzan al ángulo corto? ¿No has visto el desmarque de tu compañero? ¿Vale? Bueno, pues son las típicas frases que muchas veces nosotros como entrenadores le hemos dicho a nuestros jugadores de forma, en forma de recriminar, le estamos recriminando las acciones de juego que están realizando y al final estamos recalcando, ¿vale? Enfatizando el error que han cometido, ¿no? Entonces, más que ayudar, le estamos perjudicando incluso. Bien, pues al final la percepción, que no nos vamos a detener porque no es nuestra asignatura, pero se basa en las teorías psicológicas del comportamiento, del procesamiento de la información, ¿vale? Del cognitivismo, el comportamiento motor, y hay un proceso tanto perceptivo, decisional y efector, que es el ejecutivo, que ya lo hemos visto, donde hay una entrada de información, un procesamiento de esa información y una salida de esa información. Y siempre, como vimos también en el tema 1, todo sistema estaba retroalimentado, es decir, había un feedback, ¿de acuerdo?, que podía ser intrínseco o extrínseco, que también lo vimos en el primer tema, que nos daba la información sobre la ejecución que habíamos realizado. Bien, al final la percepción se va a basar principalmente en la información visual, ¿de acuerdo?, que obtiene el jugador a través de los distintos parámetros que observa, luego se organiza y se decide y posteriormente se ejecuta, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el proceso, que no nos vamos a detener, ¿de acuerdo? Que sería al final parte del comportamiento motor de la toma de decisiones, ¿vale? Que es lo que vimos también en el primer tema. Bien, fijaros en situaciones diferentes de juego. Primera situación, superior izquierda, clásica situación de lanzamiento de 7 metros. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si en una situación como la de abajo es importante la percepción, fijaros la dificultad que tiene un lanzamiento de 7 metros, donde tenemos al portero delante nuestra y tenemos que intentar leer, intentar adivinar cuál va a ser el movimiento, ¿vale?, la acción motriz que va a realizar el portero. Y al mismo tiempo ahora poneros en la piel del portero. Poneros en la piel del portero donde, debido al reglamento, ¿de acuerdo?, el jugador asume una postura, una gestoforma, tiene un tiempo limitado para decidirse y en función de la posición del brazo, de la posición de la muñeca, de la mirada del jugador, ¿vale?, aparte posiblemente de la experiencia de ver a ese jugador lanzar 7 metros, tengo que adivinar más o menos hacia dónde creo yo que va a realizar el lanzamiento. Bien, aquí tenemos la definición, de todo el proceso, ¿vale?, del proceso perceptivo, conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona, al final, en la toma de decisiones va a seleccionar, organizar e interpretar la información que provienen de los diferentes estímulos, pensamiento y sentimiento a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. Al final, tiene muchísima importancia todo lo que serían las sensaciones, ¿vale?, las sensaciones que tenemos. No tenemos que olvidar que el balonmano es un deporte de alta dificultad de ejecución y de precisión perceptiva. Tenemos que recordar que el balón tiene que entrar en una portería de cierta manera que nos regula el reglamento, y que además tenemos porteros, ¿de acuerdo?, que están entre la portería y nuestra muñeca, y que por supuesto nos van a dejar una serie de ángulos libres y ángulos cerrados, y que además, en función de la antropometría del portero, será más fácil, o sea, tendré más espacio libre o menos espacio libre, y que a todo eso se le junta también la actividad del defensor.
que encima tengo un defensor delante, que intenta bloquear un lanzamiento, y por lo tanto, fijaros la dificultad que hay para que ese balón vaya al final a la red, ¿no? y sea gol. No me voy a detener tampoco en las características del balonmano, pero vosotros ya lo sabéis del curso de monitor, la dificultad que tiene, el espacio, ¿de acuerdo? Las situaciones cambiantes de juego. Los tipos de acciones tampoco me voy a detener, ¿vale? Ya lo sabéis, que son habilidades abiertas, ¿de acuerdo? Que son modificables durante el desarrollo del juego, regulación externa, donde el jugador no tiene el dominio o el control absoluto sobre el tiempo disponible y sobre el ritmo de juego. Tiempo disponible se refiere al dominio del balón, en este caso del móvil del balón, y donde son situaciones predominantemente perceptivas. Y aquí empezamos con los indicios, ¿vale? ¿Qué indicios, de dónde puedo sacar yo la información? Bueno, lo primero es el espacio de juego, ¿vale? Primera variable, espacio de juego. Es decir, no es lo mismo defender o atacar en el centro del campo que defender o atacar en un extremo del campo, ¿vale? Por lo tanto, ya el espacio donde yo me muevo, mi puesto específico, en este caso, tanto en ataque como en defensa, me va a adaptar totalmente el tipo de información y la cantidad de información que puedo recibir. En este caso, si nos ponemos en la piel de un exterior, en defensa, ¿vale? En cualquier sistema defensivo, donde el defensor exterior no tenga que salir mucho, la cantidad de información que tiene que obtener en el juego es muchísimo menor que la cantidad de información que tiene que obtener, por ejemplo, un defensor central, ¿vale? Simplemente porque solamente tiene que estar, por ejemplo, en un exterior, hay un lado que no hay nadie, ¿de acuerdo? Porque sería el córner del campo, por lo tanto ahí no tengo por qué prestar atención a esa zona y por lo tanto me centro solamente en mi defensor y en la parte colindante al exterior del campo. Por lo tanto, el espacio de juego es importantísimo. Segundo, el balón, el móvil. Cuando hablamos del balón y el móvil, no tengo problema porque solamente va a haber un balón, pero ese balón va a estar, primero, en función de donde se encuentre, situación, ya tengo información de esa situación, de ese móvil. Y lo segundo, el ritmo, la velocidad, el dinamismo que lleve ese balón. No es lo mismo un balón rápido y en el centro del campo, ¿de acuerdo? Que un balón lento y escorado en la zona más exterior del campo. La información que se recibe igual es totalmente distinta. Tercero, el oponente directo. La conducta, el comportamiento, la antropometría, la habilidad, el peligro del oponente directo. Ya lo sabéis vosotros también que habéis sido jugadores, o que sois jugadores todavía, en función del adversario que yo tenga, tengo más o menos información, con más o menos calidad, ¿de acuerdo? Y tengo que recoger más o menos información para poder defenderlo. El típico defensor que nunca nos pone en peligro, que nunca nos reta jugando, ¿de acuerdo? Pues tengo que prestar o tengo que recoger menos información, necesito menos información para defenderle bien. En cambio, el típico atacante, que cada vez que coge el balón no sé lo que me va a hacer y que es muy peligroso y que además tiene mucha calidad y es habilidoso tanto para su punto fuerte como para su punto débil, ¿de acuerdo? Pues tengo que coger muchísima información para intentar defenderle bien, ¿vale? El resto de adversarios, típico atacante que circula, ¿de acuerdo? O típico defensor, si estoy en ataque, defensor que va en la ayuda, ¿vale? Bueno, pues todos los jugadores que puedan aparecer en la zona de juego donde yo estoy o atacando o defendiendo. Los compañeros colindantes, igual, de ahí puedo coger información en función de la distancia a la que se encuentren los compañeros, de la situación, ¿vale? La orientación de los compañeros y, por último, el resto de compañeros que están distribuidos en el campo.
Y aquí, como comento, bueno, pues están las diferentes variables de distancia, de situación en la que se encuentran, posición que adopta ese jugador y la actitud que tiene ese jugador, ¿no? Que lo hemos estado viendo en cada uno de ellos. Son muchísimos los autores, ya fijaros, Bayer, ¿vale? En 1987 ya empiezan a hablar sobre la necesidad y la importancia de trabajar las situaciones perceptivas y visuales, ¿vale? A partir de ahí, muchísimos entrenadores que conocéis, que están ahí colocados, Juan Antón, López Serra, Laguna, Checo Espar, Pinot, Ávila, Francisco Ávila, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos, muchísimos, inciden en la importancia de trabajar este contenido y ya veréis cómo seguramente muchos de vosotros a lo mejor lo ha trabajado sin saberlo en algunos de los ejercicios y otras veces no lo hemos trabajado porque es un contenido, bueno, pues que hay que tener mucha creatividad para trabajarlo y por lo tanto a veces lo hemos dejado de un lado y no lo hemos trabajado, pero que es importantísimo su trabajo. Bien, no voy a detener en los receptores funcionales, ¿vale? Bien, ¿qué factores pueden influir en la dificultad perceptiva de una acción motriz? Bien, ayer, por ejemplo, Juan nos colocaba la situación de 2 contra 1, ¿vale? Situación de 2 contra 1 donde había varias soluciones y, por lo tanto, cuantas menos soluciones se puedan realizar en esa situación, más fácil es de asimilar y de automatizar esa acción de juego, ¿verdad? Lo difícil viene cuando ante una misma situación hay muchísimos tipos de soluciones. ¿En función de qué? En función de la posición del defensor, en función del sentido que lleve el balón, en función del jugador colindante que tenga al lado. Y entonces ahí viene lo difícil, ¿no? Y entonces donde entra ya lo que sería la información que yo recibo a través de los sentidos, ¿no? De la percepción. Entonces, primero, número de estímulos a atender. A mayor número de estímulos, ¿de acuerdo? Mayor dificultad perceptiva. ¿A qué nos referimos con número de estímulos? Bien, no es lo mismo, por ejemplo, jugar a balonmano imaginaros, con 3 balones. Yo llevo a jugar con 2 balones en ejercicio, ¿vale? Y ya con 2 balones un lío. Pues imaginaros con 3 balones. El típico ejercicio que hemos hecho muchas veces, ¿vale? De trenza, bueno, pues muchas veces para favorecer la concentración, mejorar el pase, ¿de acuerdo? Bueno, pues vosotros mismos lo habéis visto, ¿no? Con un balón, a veces ya se equivocaban, los chicos o las chicas se equivocaban porque a nivel memorístico no sabían dónde tenían que pasar, pero en cuanto le hemos metido otro balón, ya no solamente tengo que memorizar dónde tengo que pasar, sino es que inmediatamente voy a recibir un balonazo, ¿vale? Si meto otro balón y si cambio la secuencia, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el número de estímulos a atender, mayor dificultad perceptiva. Número de estímulos también en ese momento presentes en la acción del juego, ¿vale? En un 2 contra 1, en un 2 contra 1, jugador con balón, defensor y atacante, pues los estímulos están totalmente limitados, ¿vale? Tengo a mi compañero y al defensor. Esos son los estímulos presentes, ¿de acuerdo? A mayor número de estímulos presentes, pues mayor dificultad perceptiva. Velocidad y duración del estímulo, ¿vale? Cuanto más rápido vaya el balón, velocidad, ¿vale? Estímulo, por ejemplo, el balón, velocidad, menor duración, mayor dificultad perceptiva. Es más fácil recibir un pase lento, donde el jugador se toma su tiempo para pasarte, ahora te lo pasa, pues para recibirlo es más fácil que recibir un balón a gran velocidad, ¿de acuerdo? Y que no te lo esperaba, o sea, no ha habido ni preparación ni nada en ese pase, ¿vale? Bueno, pues velocidad y duración del estímulo. Intensidad del estímulo, ¿vale? Igual también. La intensidad se refiere al carácter, ¿vale? Carácter de la situación. Cuanto más complicada sea la situación, ¿de acuerdo? Pues mayor dificultad perceptiva también. La carga, ¿no? La carga
la carga de dificultad que conlleve esa situación de juego. Y luego el periodo durante el cual el estímulo puede ser conflictivo o confuso. A veces, durante una situación de juego, ¿de acuerdo? En función de la posición de los jugadores, en función de la localización del balón, en función de la posición del campo, pues es posible que los estímulos sean confusos, ¿vale? Imaginaros que bueno, pues una gran cantidad de defensores, no veo yo a mi compañero, ¿vale? Que es uno de los estímulos a los que tengo que atender, y ese estímulo en ese momento es confuso, no veo la línea de pase, ¿vale? Porque hay mayor espesor de defensores en ese momento en la línea de pase, ¿eh? Es un estímulo conflictivo en este caso. ¿Por qué? Porque no lo veo claro, ¿vale? Entonces, bueno, pues también a mayor número de estímulos conflictivos o confusos, pues mayor dificultad a la hora de coger información, de percibir información. ¿Cuáles van a ser los factores de la situación de juego que son externos al jugador? ¿Vale? Intensidad y claridad del estímulo, que lo hemos dicho ya. Y ahí tenemos, bueno, pues los diferentes ejemplos. Líneas del espacio, los conos, los compañeros, los petos, el color de los balones, la luminosidad que hay en ese momento, los gestos que podemos hacer. Es decir, para trabajar la intensidad y la claridad del estímulo, bueno, se pueden utilizar diferentes tipos de materiales. Estabilidad temporal y espacial del estímulo, bueno, pues ahí tenemos espacios que son fijos, espacios que son variables, a veces el mantenimiento de las señales o no mantenerlas, si tenemos apoyo o no tenemos apoyo, apoyo fijo, ¿de acuerdo? O apoyo indefinido. Número de estímulos presentes, hemos dicho que son los jugadores, los obstáculos, los espacios. El número de estímulos a atender, bueno, pues son todas las posibilidades que pueden ir surgiendo en función de la normativa del ejercicio en este caso, del juego. El tiempo disponible, ¿vale? Para la percepción, bueno, pues eso va en función de la complejidad. A mayor tiempo, más fácil a la hora de percibir, a menor tiempo disponible, más difícil a la hora de coger información y de poder ejecutarla, ¿vale? Y luego las reglas que nosotros le pongamos a los diferentes ejercicios. Se pueden permitir o no permitir el bote, determinar el número de pases que se van a realizar, situaciones de asimetría o simetría, la densidad defensiva, la actitud defensiva o de los oponentes, en este caso pueden ser, si estamos trabajando en defensa, la actitud de los oponentes en ataque. Son variables que van a modular la dificultad de la tarea. Y luego tenemos factores internos al propio jugador, como sería el estado físico y psicológico en el que se encuentre en ese momento el jugador, ¿vale? Eso también le va a afectar a la hora de realizar un ejercicio y coger información, la propia personalidad o conducta que tenga ese jugador, la experiencia previa, si tiene más o menos nivel de experiencia, luego el estilo cognitivo, el estilo de enseñanza, que eso ya lo tocaremos en otro tema, el estilo de enseñanza con el que nosotros vamos a realizar ese ejercicio o ese juego, y el conocimiento táctico que tenga de la situación de juego. Ese conocimiento táctico va relacionado también de manera paralela con la experiencia práctica que tenga en el balonmano. Bien, la percepción, como pone en la diapositiva, es uno de los contenidos más importantes a trabajar, sobre todo durante el desarrollo de la formación integral del jugador, durante la iniciación, ¿vale? Siempre va a limitar la eficacia en el juego, o sea, porque a causa de no recoger la información que tenía que recoger, es posible que falle un lanzamiento, es posible que falle un pase, ¿vale? Es posible que no esté en el lugar adecuado para recibir un pase de un compañero. Es el que va, esa capacidad de coger información es la que va a distinguir al jugador excepcional del resto de jugadores. Y luego, bueno, pues va a mejorar, por supuesto, en ese momento al jugador, pero también lo va a mejorar durante el proceso de formación, durante el proceso de aprendizaje que va a tener ese jugador, que duran años, ¿no? Porque al final siempre va a tener una transferencia positiva, sobre todo los aprendizajes.
Y para ello tenemos, primero, como dijo Juan ayer, y como incidiremos en otros temas de la asignatura, es planificación. Y la planificación es otra cosa que estrujarnos la cabeza para ver cuáles son los ejercicios, los mejores ejercicios indicados para el objetivo que quiero trabajar. Lo segundo va a ser discriminar cuáles son los elementos, ¿de acuerdo? Los elementos en los cuales el jugador tiene que fijarse, que va a ser al final desarrollar la atención selectiva en ese jugador. Que es lo que yo os decía, que hay muchos jugadores que no nacen con esa atención selectiva o por sí solo por la experiencia no la van aprendiendo a desarrollar y tenemos que ayudarles a que la desarrollen diciéndoles en qué tienen que fijarse, ¿vale? A qué tienen que atender. Luego, otro aspecto importante es enseñar, intentar enseñar la mayoría de los contenidos que yo enseño relacionando el ataque con la defensa. Intentar enseñar que el ataque y la defensa no son cajones estancos, sino que están totalmente relacionados. Y entonces intentar que en todos los ejercicios que yo realice, el jugador de manera cognitiva esté enlazando ataque con defensa, ¿vale? Y bueno, pues realizar situaciones pedagógicas con diferentes objetivos, ir cambiando, ir modificando los objetivos e ir adaptando las diferentes situaciones, aplicando las diferentes situaciones pedagógicas en función de los objetivos que quiero trabajar. Es un componente individualizado porque se va a desarrollar de manera independiente en un jugador y en otro. No todo el mundo, como hemos dicho, se desarrolla de igual forma o al mismo nivel en la capacidad perceptiva y depende de la persona, ¿vale? Va a depender también de la capacidad que tenga esa persona. Luego también otro aspecto importante es las etapas de aprendizaje, tener en cuenta en qué etapa se encuentra el jugador para saber adaptar las distintas situaciones, tanto perceptivas como de toma de decisiones, ¿vale? Siempre a la capacidad del jugador en función de la etapa en la que se encontraba. Intentando siempre que sea un aprendizaje positivo, que sea un aprendizaje que luego tenga transferencia positiva en las siguientes etapas y que al final pues tenga un aprendizaje, como ahí pone, significativo para el jugador, ¿vale? Y bueno, pues siempre modulando la dificultad de las diferentes situaciones, intentando personalizar las diferentes tareas o situaciones de juego lo máximo que se pueda. Al final, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Bueno, pues intentar mejorar la habilidad visual y la habilidad perceptiva en el jugador, tratando que sean capaces de evaluar adecuadamente el entorno en el que se encuentran. ¿Para qué? Para que obtengan la información de calidad y la cantidad de información que necesitan y puedan tomar la mejor decisión posible, ¿vale? Y ya a partir de ahí trabajaremos a nivel técnico la ejecución de ese proceso perceptivo decisional que ha realizado el jugador. Para ello, en balonmano existen una serie, bueno, pues de formas de trabajar o de factores que hay que tener en cuenta. Primero, podemos emplear estrategias visuales, ¿vale? Nosotros podemos, como comentaba uno de los psicólogos que pusimos en el primer tema, la visualización de situaciones de juego. Podemos trabajar con el jugador, ¿vale? Haciéndole ver, ¿de acuerdo?, que visualice una situación de juego, dándole la información necesaria para que él la visualice y me vaya contando las diferentes soluciones que le podría dar a esa situación de juego. Otro sería la búsqueda de informaciones visuales, ¿vale? Que ya os comentaba que muchas veces tenemos que enseñarle a los jugadores a obtener esa información. Cómo organizar la información, igual preguntándoles el porqué de las distintas ejecuciones o de las tomas de decisiones que han tomado y mejorando su organización de la información y que sepan utilizar la información en función también del conocimiento previo que han tenido de esas situaciones, en base a la similitud que hay entre la situación a la que se acaban de enfrentar y otras situaciones similares a las que se han enfrentado. Bien, no nos vamos a detener en el tipo de estrategias visuales, ¿de acuerdo? Porque sería la asignatura de Lucía.
la información visual tampoco nos vamos a detener, ¿vale? Que sepáis que hay dos tipos de visión, ¿eh? No sé si lo habéis tocado con Lucía, pero hay dos tipos de visión. La visión central, que es la que nos va a dar gran cantidad de información, ¿de acuerdo? Es la que más se utilizan, sobre todo, los jugadores que son principiantes, los jugadores nobles. Y luego la visión periférica, ¿vale? Que es la que más utilizan los jugadores expertos. Tono de camiseta, presencia de jugadores, ¿vale? Cuando nosotros decimos, hostia, ¿qué pase ha hecho ese jugador sin mirar? Visión periférica. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ese tipo de pase, pase central mirando a un extremo y se la coloca al otro extremo, por ejemplo, bueno, pues ese tipo de pases solamente pueden realizarlo aquellos jugadores que son expertos, que llevan ya muchos años de práctica y que tienen desarrollada esa visión periférica de que aunque estén mirando hacia el centro o mirando hacia otro lado con una visión central, pero realmente están obteniendo información también de la periferia, de los estímulos que hay fuera de lo que sería el centro de la situación del juego. Bien, entonces aquí, a la hora de las informaciones visuales, pues tenemos que enseñar a los jugadores a identificar qué información es relevante, qué información no es relevante, si es que al final no lo saben, ¿vale? Por ejemplo, información cuando los jugadores están aprendiendo a robar el balón, ¿vale? Bueno, pues dentro del robo de balón, desde el punto de vista defensivo, si tuviéramos que coger y decir qué variable o qué ítem tenemos que atender como defensor a la hora de robar el balón, pues uno de ellos sería, por ejemplo, el ritmo de bote que lleva el atacante. Otro, por ejemplo, sería la altura del bote, a la que realiza el bote el jugador atacante. Otro, por ejemplo, sería la orientación de las piernas, ¿vale? O de la cadera, o del tronco, ¿vale? Hacia dónde está orientado. O la mano con la que bota, si bota más con una mano que bota con otra, ¿vale? Bueno, pues el tipo de bote, al final, bueno, pues son factores en los cuales tendría que fijarse el defensor a la hora de decidir cómo robar y cuándo robar ese balón. Bueno, pues a eso nos referimos con identificar la información relevante o menos relevante, ¿vale? Decirle al jugador, ¿vale?, qué detalle es el más importante para atender en la acción de juego que esté realizando en ese momento o que vaya a realizar en ese momento. Bien, reconocer situaciones de juego al final permite alcanzar soluciones eficaces. Todo lo que sea la mejora de la percepción va a ayudar o a favorecer a que obtengamos rendimiento en las situaciones que nosotros vamos a realizar. La organización de la información, bueno, pues al final lo que he comentado, supone el facilitar a los jugadores la manera en la que la información relevante puede ser utilizada para solucionar problemas de juego, ¿vale? Al final es decirle para qué sirve aquello en lo que te has fijado, ¿vale? Eso es organizar la información. Entonces, bueno, pues tendremos que realizarle tareas donde polaricen, donde focalicen la atención de los jugadores en aspectos que sean importantes, ¿vale?, para que sepan discriminar la información a la que tienen que atender y simplificar la fase de procesamiento de la información. Ahí, por ejemplo, fijaros que hay que intentar crear también situaciones de juego donde no siempre tengan que responder de igual manera ante un problema, ¿vale? El que puedan escoger diferentes tipos de soluciones. Luego, la utilización de la información en función del conocimiento previo, bueno, pues todo lo que es la memoria a corto y a largo plazo, el bagaje que lleva de experiencia ese jugador, ¿vale? El error, ¿vale? La incertidumbre, o sea, cómo se ha ido trabajando a ese jugador durante su etapa de formación, cómo se le ha tratado el error en su proceso formativo. Luego tenemos otro aspecto importante también que va relacionado con la percepción, que es la anticipación. Y es un aspecto también que como entrenadores tenemos que trabajar e intentar desarrollar en nuestros jugadores durante los entrenamientos,
La anticipación, espacio-temporal, que es predecir un momento, el momento en el cual va a suceder una acción, lo que va a suceder en el futuro, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues lo que se llama anticipación factual, que es predecir futuros acontecimientos que todavía no han sucedido, ¿vale? Anticipación del inicio del contraataque a partir de la predicción del fallo, de un lanzamiento, bueno, pues hay que trabajarlo también en los entrenamientos. Claro, para trabajar la anticipación, uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta es que el jugador tenga totalmente dominado lo que sería la lógica interna del juego. Por lo tanto, es muy normal que en jugadores con poca experiencia en nuestro deporte, que sean jóvenes, ¿vale? Jugadores en inicio de la etapa de formación, es muy posible que al no conocer la lógica del juego, pues no sepan anticiparse a acciones del juego, ¿vale? Por eso uno de los ejemplos era el contraataque, ¿no? La anticipación del inicio del contraataque a partir de un lanzamiento fallado del equipo contrario, ¿vale? Yo ya inicio la carrera, me estoy anticipando a lo que va a suceder, ¿no? Porque yo ya sé que ese balón posiblemente, por la forma de lanzar ese balón, por el golpe franco que le están haciendo a la hora del lanzamiento, o por el acierto de nuestro portero, pues yo ya sé que ese balón no va a llegar a la red y por lo tanto inicio yo el contraataque. Bien, ¿qué objetivos perceptivos tengo que tener claro? Primero, mejorar la capacidad propioceptiva del jugador, o sea, que él recoja información de sus sensaciones, de lo que serían los estímulos, ¿vale? Descentrarse muchas veces también de la ejecución motora, intentar que no siempre se fije en la ejecución, sino que se centre mucho más en el proceso anterior. Alto nivel de estructuración espacio-temporal, otro de los aspectos importantes, trabajar siempre muchísimo el tiempo y el espacio en las diferentes tareas. El campo visual en las acciones, variar el campo visual, ¿de acuerdo? Para que siempre tenga que discriminar. Intentar siempre mantener la atención, un nivel de atención adecuado en los ejercicios que desarrolle. Desarrollar la atención selectiva, que sepa en qué tiene que fijarse y en qué no tiene que fijarse tanto. Mejorar la anticipación en el jugador. Y luego, bueno, pues ejecutar adecuadamente las acciones, intentando siempre relacionarlo con experiencias previas, información previa y orientarlo también a lo que serían las situaciones de engaño, las situaciones de falseo de intenciones. Por ejemplo, para mejorar la capacidad propioceptiva, ¿vale? Pues tenemos, imaginaros, ejercicios de situaciones de contraste en la posición, ¿vale? O sea, variando la posición del jugador, variando la angulación, variando el peso de los balones, variando la resistencia en algunos de los ejercicios, variando la velocidad, ¿vale? Bueno, pues al final es la toma de conciencia de la posición corporal, de los movimientos y de las sensaciones. Esos son ejercicios que podemos trabajar con nuestros jugadores. ¿Cómo descentrarnos de la ejecución motora? Por ejemplo, pues al final es ejecutar las acciones de juego, ¿de acuerdo? Pero focalizando la atención no en la ejecución, sino en el entorno. Es decir, cuando decimos a un jugador que pase sin mirar el balón, ¿vale? Que no mire la trayectoria que va a realizar el balón. Que varíe también el ejercicio donde variamos las distancias, donde variamos los apoyos, la localización de los apoyos, donde variamos el ritmo del balón, el dinamismo del ejercicio. Bien, ejercicios con alto nivel de estructuración espacio-temporal. Bueno, pues aquí pues tenemos que realizar ejercicios donde haya espacios libres, espacios ocupados, con diferentes distancias, diferentes densidades de jugadores, tanto en ataque como en defensa, ritmos de juego, el movimiento variarlo también, ¿vale? Diferentes situaciones y orientaciones. O sea que al final tienen que ser situaciones donde el jugador debe ser capaz de calcular cuáles son las diferentes trayectorias, las diferentes velocidades, los diferentes desplazamientos que se estén realizando, tanto de los compañeros, de los oponentes, como del propio balón. Luego, en dotar de un adecuado campo visual y variar el campo visual en las acciones, pues igual, bueno, pues ahí se pueden realizar ejercicios de imitaciones, de seguimiento simultáneo,
multibalones a la hora de jugar a balonmano, multimetas, varias porterías, diferentes señales visuales. Para mantener el nivel de atención adecuado, ¿vale? Que al final estamos hablando de la predisposición del propio jugador, o sea, el nivel de activación que tiene durante el ejercicio. Bueno, pues aquí tenemos situaciones, cada situación que sea nueva o novedosa para el jugador tiene que prestar atención para saber cómo se realiza ese ejercicio o cómo se realiza ese juego, ¿vale? Luego, intentar meter estímulos nuevos, que no se lo espere, o intentar dar multitarea, es decir, que el jugador tenga varios objetivos dentro de la misma tarea, o ir cambiando muchas veces dentro del mismo ejercicio, del mismo juego, ir cambiando los diferentes roles que tienen cada uno. Al final, el jugador tiene que estar en constante predisposición y nivel de atención. Desarrollar la atención selectiva, bueno, pues sería saber a qué estímulos tengo que atender y a cuáles no, o a cuál tengo que atender menos, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos, pues, por ejemplo, delimitar cuáles son los estímulos-respuestas, concretar diferentes acciones de juego, alternativas que se pueden realizar dentro de un mismo ejercicio, de un mismo juego, o lo que se denominan los juegos dirigidos, donde yo ya le estoy diciendo al jugador cómo tiene que realizar ese ejercicio o cómo tiene que realizar ese juego para solucionarlo. Le estoy indicando, le voy indicando, ¿vale?, cuál es la solución del juego. Mejorar los procesos de anticipación, bueno, pues ejercicios donde haya situaciones de enfrentamiento táctico, con exigencia de velocidad de respuesta, tanto en el ataque como de defensa. Y luego, bueno, pues todas las situaciones de falseo es simplemente intentar hacerle ver al jugador que no puede ser previsible ni en ataque ni en defensa, que tiene que variar, ¿vale? Y para eso, claro, tenemos que darle un bagaje bueno, pues de movimientos, de gestos técnicos, ¿vale? De desplazamientos, situaciones de lanzamiento, situaciones de pase, ¿vale? Orientaciones, Entonces, cuanto más conozca, más fácil va a ser para él el no ser previsible, ¿no?, en una acción de juego. Aquí tenemos un vídeo, a ver si se carga. Es una situación de entrenamiento, de toma de decisiones, fácil también, como puse el otro día, de la Federación Española. Pero vamos, que como esta habría miles de situaciones. A ver si se termina de cargar. Ahora aparece. Bien, esto yo creo que lo hemos hecho todo, ¿vale? Este es el típico ejercicio que en función de la postura, ¿de acuerdo? En función de la posición que adopta el defensor, pues realizo un lanzamiento, un tipo de lanzamiento u otro. O en función de la orientación del defensor, realizo un desplazamiento u otro. En este caso, una finta, a punto débil o a punto fuerte, ¿vale? Ahí he visto el falseo de intenciones del lateral, en este caso. El levanta,
Bien, ejercicios como este podéis hacer miles, ¿de acuerdo? Lo único que, si os fijáis, es ir variando en función del objetivo que yo pretenda en el entrenamiento, de lo que yo quiera trabajar, tengo que ir variando la situación del ejercicio, ¿vale? Buscando siempre que el jugador al final obtenga la solución que yo quiero que obtenga, ¿vale? Entonces, en este caso, imaginaros si, como habéis estado viendo ahí, en defensa y en ataque, si yo lo que quiero es que el atacante, en este caso el central, sepa tomar diferentes tipos de soluciones en función de la postura o el comportamiento más agresivo o menos agresivo, más profundo o menos profundo, que adapte la defensa en este caso, pues yo tendré que ir diseñando las diferentes fases del ejercicio y diciéndole al defensor qué es lo que yo quiero que haga para forzar al atacante a que responda como yo quiero que responda. Solamente de esa forma, ¿de acuerdo? Solamente de esa forma los jugadores van a ir cogiendo confianza, solucionando positivamente los diferentes ejercicios, van cogiendo confianza y además van ganando experiencia, y mañana en un partido, cuando se enfrenta a una situación similar, pues sabrá tomar la decisión adecuada a esa situación. Bien, este es el que os coloqué el otro día, creo que fue el del 2 contra 1, el 2 contra 1 y el 3 contra 2, que vimos el otro día. Aquí tenemos otro vídeo también de toma de decisiones. Cruce de central al lateral y a partir de ahí juego con toma de decisión de jugador, en este caso en la derecha, un posible pivote, ¿vale? O juego hacia el lado contrario. En este caso, ahí el objetivo es mejorar el ataque, ¿vale? Mejorar la capacidad decisional del ataque, y para eso me sirvo de la defensa. Y la defensa la coloco y le digo cómo tienen que actuar en todo momento para provocar la reacción que yo quiero en el ataque, ¿vale? Que vayan saliendo las posibles soluciones. Ahí, si por ejemplo la defensora que está ahí en el avanzado, si a lo mejor no hiciera ese contacto físico, ¿vale? Pues entonces a lo mejor el atacante tomaría otra decisión totalmente diferente. Bien. Yo digo que como este ejercicio, seguro que vosotros también habéis hecho, y a lo mejor habéis querido trabajar en la toma de decisiones, y si no, ahora os estáis dando cuenta que habéis trabajado la toma de decisiones en vuestros jugadores. Y ahora quiero que veáis algo muy significativo y que muestra las diferentes tomas de decisiones que pueden ocurrir ante una misma situación, ¿vale? Y eso hace y le da un gran valor de riqueza a nuestro deporte. Vais a ver situaciones de asimetría, ¿vale? En este caso del Kills, con Talan Dusevalle, situaciones de asimetría con el mismo equipo, ¿vale? Y cómo siempre el Kills lo solucionó de manera diferente, ¿vale? Entonces, esto viene también a reforzar la idea de que los procedimientos tácticos, ¿vale? Lo que serían las jugadas prefabricadas, no siempre tienen que tener una sola solución, sino que ante una situación de juego que va a surgir, ¿vale? Pues ese procedimiento táctico está vivo y varía de solución, o sea, varía su
Su ejecución es totalmente diferente, su resolución es totalmente diferente, ¿vale? Fijaros en el vídeo que bueno, es impresionante. Misma situación, diferentes soluciones. Fácil. Segunda solución. Tercera solución. Cuarta solución. Quinta solución. Bien, y es simplemente una situación de asimetría, superioridad numérica en ataque, 5 soluciones diferentes para resolverla, ¿vale? En este caso, contra el mismo equipo. Bien, ¿cuál tiene que ser la intervención nuestra como entrenadores? Bueno, lo primero que tenemos que tener es una capacidad de análisis, ¿vale? De la situación, de cuál es la situación que yo quiero plantear, ¿eh? Cuáles van a ser las soluciones que le va a dar el jugador o que yo quiero que le dé el jugador. O sea, tengo que prever cuál va a ser el comportamiento de ese jugador para diseñar bien la situación o de la tarea, ¿no? El ejercicio. Capacidad de análisis y de intervención. Hablamos de intervención, ¿vale? Todo lo que sería el feedback y la retroalimentación, las correcciones que yo le voy a dar también a ese jugador. Luego hay un planteamiento de la tarea, ¿vale? Donde yo le doy la información que necesita el jugador, una información clara, concisa, precisa, ¿vale? Que sea adecuada a los jugadores en función de la etapa de aprendizaje en la que se encuentren los jugadores, pues yo tengo que dirigirme a ellos de una forma u de otra. Y luego la tarea siempre tiene que estar ajustada al objetivo, ¿de acuerdo? Al objetivo que yo quiero trabajar, está clarísimo, y al estilo de enseñanza, en este caso, con la que yo he planteado esa tarea. Una vez que se ha planteado la tarea, ¿de acuerdo? Hay que diagnosticar el error, o sea, el fallo, si ha sido un error perceptivo o ha sido un error en la toma de decisión o ha sido un error ejecutivo, ¿vale? Y en función del tipo de dónde se encuentra el error enmarcado, pues voy a proponer a ese jugador una tarea complementaria que tiene que realizar para mejorar, bueno, puede ser a ese jugador, o si veo que es un error común y general en el equipo, o que va siendo un error general en ese ejercicio, pues rápidamente hago una variante, ¿de acuerdo? Y planteo una tarea complementaria para quizás volver de nuevo luego a realizar el ejercicio y acabar de manera positiva y habiendo logrado el objetivo del ejercicio del juego. Y luego, por supuesto, tenemos que intentar reforzar los aciertos. Igual que debemos tomar el error como parte del proceso de aprendizaje, ¿vale? Tenemos que intentar también, cuando el jugador lo hace bien, pues tenemos que reforzarle el acierto. Bien, aquí tenéis algunos de los libros en los que está basada esta charla, ¿vale? El libro Entrenamiento de balonmano, base para la construcción de un proyecto de formación defensiva, de García Herrero, de Juan Antonio. Otro libro es el de Alternativa de factores para mejora del aprendizaje, ¿vale? De Juan Antón, de Luis Javier Chirosa, Fran Ávila y Juan Oliver y Patricia Sosa. El libro de balonmano, Fundamentos y etapas de aprendizaje, ¿vale? De Juan Antón. Y el de Percepción y Creatividad en el proceso de aprendizaje del balonmano de Pinot, ¿vale? Bueno, pues son 4 libros en los que está basado esta charla. Muy bien. Vamos a ver. Bien, antes de continuar, ¿vale? Antes de continuar con la teoría, vamos a ver si hay pregunta en el chat. Ah, Poblete, sí. Está cogido de su página web, del análisis de vídeo. Sí, sí. Bien. Antes de continuar, ¿vale? Porque ahora entraríamos aquí, ¿vale?
Vamos a ver. ¿Por qué no me...? Ahora. ¿Vale? Lo que sería ya la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, ¿alguna? Venga, duda, Alfonso. Sí. Sí, si queréis podéis activar el micro. Yo creo que incluso es más interactivo y más fácil. ¿Vale? El que le vaya bien el micro, que lo active y hable. A ver si se me escucha bien. Sí, perfectamente, Alfonso. Vale, no, yo viendo estas fotos me ha surgido el tema de la escuela noruega. Yo he visto algunos, tuve suerte de estar en torneos por el norte de Europa y cuando ves su forma de entrenar en instalaciones tan grandes, con tantos entrenadores, tanta tecnificación, te pregunto, ¿crees que el que tengan tan buenos jugadores se tiene que ver con el sistema de aprendizaje este que acabas de hablar, de toma de decisión, de que le dan tanta importancia a ese tipo de trabajo? Porque prácticamente todo lo que vi allí era eso. Juego colectivo no hacen realmente nada. O sea, me refiero a bloque completo, ¿no? Ellos hacen mucho 2 contra 2, 2 contra 1, como mucho 3 contra 2, pero sobre todo era eso. Trabajaban mucho el tema de toma de decisión de los jugadores en situaciones muy concretas del juego. Sí, pues mira, yo no he tenido la suerte que has tenido tú de estar en el norte de Europa y estar además allí en vivo presenciando entrenamientos de la escuela del norte de Europa. Pero, puedo decir, por ejemplo, que yo sé todo lo que sería la toma de decisiones, el trabajar adecuadamente todos los factores y todas las variables que inciden en el juego, el trabajar bien psicológicamente, ¿vale? Segurísimo que influye, Alfonso, la formación del entrenador. Y lo poco que conozco yo de Francia y de Portugal, es que la mayoría de la escuela de balonmano, tiempo de física. Yo no te estoy oyendo bien. ¿Los demás lo oís bien? ¿Me escucháis? Cuando te alejas se te oye entrecortado y es prácticamente imposible seguirte, ¿eh? ¿Me escucháis ahora? Ahora se te oye bastante bien. ¿Sí? Bueno, pues le decía a Alfonso que lo poco que conozco de la escuela portuguesa y la escuela francesa es que muchísimos de los entrenadores y que siguen... ¿No se escucha? Se está cortando. Ahora sí se te escucha. No sé, yo no estoy tocando nada. Sí, ahora sí. ¿Sí? Es por tu micro, es algo... ¿Hoy no estás con los auriculares o...? No estoy con los auriculares, ¿me los pongo? A ver, porque se te corta por... A ver, voy a ponerme los auriculares. El micro no te coge bien el sonido. Pero durante la explicación sí. Sí, yo más o menos te he oído bien. Lo que pasa es que ahora, como te estás moviendo mucho hacia adelante, hacia atrás y tal, pues es posible que sea por eso, pero vamos. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sube la voz. A ver, espera. A ver. ¿Me escucháis? Sí, Se escucha flojito. sí, se te escucha flojo. Es que se ha bajado el micro. Ahora bien. ¿Ahora me escucháis? Un poquito flojo todavía, pero... ¿Mejor? Sí, por lo menos el sonido viene claro. Pero bueno, subimos nosotros el volumen y ya está. ¿Me escucháis bien ahora? Sí. Sí, se te escucha, Manolo. Bueno, pues lo que decía Alfonso, que lo poquito que conozco de la escuela francesa, por ejemplo, y la portuguesa, es que allí tienen muchísimos formadores que han partido de lo que serían los profesores de ciencia de la actividad física y el deporte, los profesores de educación física, o sea que tenían muchísima experiencia a nivel metodológico, ¿vale? Por ejemplo, Pinot, que es uno de los de la escuela francesa,
con el tema de la creatividad en balonmano, que tiene el libro este de trabajo de la percepción y la toma de decisiones, bueno, pues parte de la Escuela de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Entonces, claro, el tener un entrenador con esa formación previa hace que se planifique y se elabore muchísimo mejor las tareas a hora de entrenar, porque tiene ese bagaje, tiene esa experiencia. Entonces, quizás también eso influya en otros países. Por eso es tan importante todo el tema de la didáctica y la metodología en los cursos de formación, para que mañana tú te puedas enfrentar adecuadamente y puedas planificar adecuadamente un entrenamiento, que no es simplemente rellenar una hoja con 10 ejercicios que me ocupen 60 minutos del entrenamiento, sino que todos los ejercicios tienen que trabajar una serie de contenidos, todos los contenidos tienen que estar relacionados, estás trabajando el mismo objetivo, y ahora, ¿de qué forma tengo que trabajarlo? Entonces, bueno, ahí juegas con variables, con factores, y todo eso parece que no, pero es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Entonces, quizás en la escuela noruega pues se trabaje muchísimo, ¿no? Esos aspectos desde chiquititos. Porque, por ejemplo, los contenidos que hemos estado viendo ahora en el tema, sinceramente, ¿cuántos de vosotros le habéis dedicado tiempo de vuestro entrenamiento al trabajo de toma de decisiones? Venga, contestadme alguno de vosotros. Si hay alguien que lo ha trabajado, Alfonso dice, por ejemplo, que lo entrena en playa, ¿vale? En balonmano playa, situación de asimetría total, ¿vale? La toma de decisión es importantísimo. El falseo de intenciones es importantísimo. Hay que trabajarlo, claro. ¿Quién lo ha trabajado aunque no supiera que lo estaba trabajando? Muy bien, Eladio. Al final yo creo que siempre ha habido algún ejercicio en vuestro entrenamiento donde uno de los objetivos, aunque no lo sabíais, era la toma de decisión del jugador. O sea, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que es importante y de que hay que trabajarlo. Uno de nuestros objetivos siempre en todos los entrenamientos debe ser la toma de decisión, ¿vale? Porque al final, conforme el jugador va adquiriendo experiencia, pues llegará a ser juvenil, llegará a ser junior, senior, y entonces saldrá como en el equipo que hemos visto ahí del Kilt, ¿vale? Que simplemente con un sistema de juego, ¿de acuerdo? El jugador es capaz de tomar diferentes tipos de soluciones en función de la situación. Y efectivamente, como dice Víctor, ¿vale? También, como dice Víctor, trabajar también por puestos específicos, que lo comentó también por posiciones, que lo comentó también Juan, ¿vale? El trabajo por puestos específicos es un trabajo complejo, que como dije yo el primer día también, es algo que también tenemos olvidado como entrenadores. Quizás muchas veces nos centramos demasiado en lo global, en el trabajo global, y pocas veces intentamos mejorar individualmente a nuestros jugadores por puestos. Y claro, para trabajar el puesto hay que conocer el puesto. Es más fácil cuando has sido jugador en ese puesto, pero cuando no has sido jugador en ese puesto, pues tienes que intentar tener el máximo de conocimiento sobre ese puesto para poder trabajar, saber que tienes que trabajar en ese puesto, ¿vale? Y bueno, ya lo comentará luego en la preparación física. No es lo mismo la preparación física del portero que la preparación física que tiene que tener un extremo o la preparación física que tiene que tener un central. Pues igual pasaría con el trabajo técnico-táctico individual. Tiene que ser diferente. A ver, Dima nos hace una pregunta. A ver, en el alto rendimiento, el mecanismo de decisión y ejecución toman ya más importancia en el jugador que el de percepción. Yo, por lo que veo en los entrenamientos de Asobal, que tengo esa oportunidad de verlo en mi club, compruebo que la toma de decisiones es muy importante y se trabaja mucho, claro. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, Dimas, no tiene menos importancia la percepción. Es que gracias al trabajo de la percepción, ¿de acuerdo?, le es más fácil al jugador. Claro, estamos hablando de Asobal, máxima categoría.
llevan como mínimo, ya tienen sus 6 años de experiencia en nuestro deporte. Y bueno, habrán tenido entrenadores buenos, entrenadores malos, pero son 6 años de pista. Entonces, el trabajo perceptivo lo tienen bastante trabajado y entonces les es más fácil saber qué información tienen que captar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, captan información de calidad y además, simplemente con poquita cantidad de información pueden tomar una buena decisión. No es lo mismo que un jugador alevín. Un jugador alevín tiene que captar mucha información para tomar una buena decisión. Totalmente diferente al jugador de alto rendimiento. Pero está clarísimo que el trabajo perceptivo es igual de importante. O sea, es que si yo no cojo la información necesaria, no voy a poder tomar la decisión adecuada. Por lo tanto, es igual de importante o más el trabajo perceptivo. ¿Vale? Víctor, sí, creo que más para cadete. Ayer recibí sugerencias para hacerlo más en movimiento y libre e ir a buscar, por último, zonas, al menos en infantiles. Pero no sé a qué te refieres con... ¿Puedes hablar, Víctor, con el micro? Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. A ver, cuéntame ese párrafo, no lo entiendo. Son un poco dos cosas, claro, porque como que más enfocado para cadetes en cuanto a temas específicos, posiciones específicas, Sí. pero sí que Juan Oliver ayer nos dio las directrices muy bien desde el principio con este ejemplo del 2 contra 1. Mejorar técnicamente a nuestros infantiles con mayor espacio para luego ir poco a poco acercándonos hasta posiciones específicas. Porque, como viene comentado antes que este párrafo, a lo mejor yo el año pasado abusé mucho de ir a las zonas y los niños terminaban por cansarse un poco de jugar así. Pero yo les insistía que era una manera muy buena de, pues obligándoles, venga, con 3 pases, venga, luego con 2, luego con 1, y siempre con situaciones de asimetría. Pero es cierto que tienen que mejorar mucho más técnicamente de manera individual y hacer estas asimetrías de 2 contra 1 o 3 contra 2 desde otras partes del campo antes que llegar a posiciones específicas. Por eso recalcaba que luego que en cadetes sí que sería mucho más beneficioso que en infantiles. Por esto, porque se desmotivan. Ya. Bueno, también a veces se desmotivan porque somos muy sosos a la hora de hacer ejercicio y muchas veces caemos en el error también de repetir siempre los mismos ejercicios, las mismas estructuras. Sí. Esto pasa como con la musculación y la preparación física. Al cuerpo hay que sorprenderlo. Pues pasa igual con los jugadores. Al jugador hay que sorprenderlo. Si yo tengo siempre la misma estructura de entrenamiento, el jugador ya es soy previsible ante el jugador ya sabe qué es lo que le voy a dar yo. En cambio, si yo voy variando la estructura, aunque yo vaya cumpliendo los objetivos de mi planificación, pero yo voy variando los ejercicios, yo puedo hacer 1000 ejercicios para conseguir el mismo objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, un mismo ejercicio le puedo hacer variantes, le puedo cambiar las normas que tienen que realizar, ¿vale? Cambiarle la estructura del mismo ejercicio, aunque se consiga el mismo objetivo. Al final, que el jugador no se acomode y no se adapte a lo que yo le estoy haciendo. ¿Vale? Sí, entonces, de esa forma, siempre le estoy pidiendo más y de esa forma el jugador siempre está trabajando todo lo que sería la anticipación, ¿vale? La anticipación y la atención, ¿de acuerdo? A lo que, en los entrenamientos, a lo que yo le estoy realizando. Sí. Desde luego las conclusiones que saco es que hay que planificar muchísimo mejor y hacerlo todo mucho más dinámico y más lúdico para ellos e ir incorporando también para etapas sucesivas, como esta de juvenil, el que los chicos ya puedan tener sus sesiones, por ejemplo, simplemente con postas. No tenía tiempo suficiente porque tenía 2 días de pabellón muy buenos, pero poco tiempo, por así decir. Entonces me quedaba corto en eso. Pero por lo que venimos hablando, hay que planificarlo todo muy bien y de esa manera sí que se puede hacer un trabajo más eficaz. Luego, claro, el grupo de infantil que tenía a lo mejor era muy desigual. Y, por ejemplo, tenía el caso de un portero infantil que es muy bueno, era este año de segundo año, y directamente entrenó casi toda la temporada con cadetes e incluso juveniles. Y para él, que al año que viene pasará a cadete, el salto será tremendo. Claro. Pero para el resto del bloque era muy desequilibrado. Entonces, tener un buen grupo que sea consistente y
y eso, que sea todo, digamos, más dinámico, más lúdico y no tan centrado en posiciones específicas. Quizás mi error, por eso lo digo, es haberme ido a situaciones de asimetría por posiciones específicas. Como que ha terminado siendo muy redundante para ellos, cuando a lo mejor es algo ya más para la etapa seguro cadete. Sí, porque además en infantiles realmente, vamos a llamarlo de esa forma, ¿vale? Porque es una palabra que en mis tiempos era negativo, pero vamos, yo creo que es positivo. Pero en época en infantiles los niños todavía son polivalentes. Es decir, Exacto. pueden jugar en cualquier puesto, porque es que en mi época de ser polivalente era que no destacaba en un puesto y por lo tanto casi ni jugaba. Pero bueno, la parte positiva de la palabra es que un jugador te puede jugar de primera línea, o te puede llegar a jugar también de segunda línea, que al final es la realidad, porque mañana ese central, siendo senior, va a jugar de doble pivote cuando desdoble. Sí. No, y además descubre que hay jugadores que de un primer año infantiles a un segundo, el salto que dan en muchos de ellos es tremendo. Y se descubren posibilidades de donde solamente juegan en primer año, en la esquina, en el extremo, de repente en el segundo año ven la posibilidad de salir a circular el balón, de implicarse colectivamente con sus compañeros, y eso te abre mucho las puertas. Bueno, pues fijaros, y esto lo he cometido yo, o sea, esto yo lo reconozco que fue un error mío cuando yo también empecé como entrenador, pero siempre porque desgraciadamente muchas veces como entrenadores buscamos el éxito rápidamente o buscamos cumplir los objetivos a corto plazo, ¿no? Es el error que cometen muchos entrenadores a la hora del tema de la jugada, ¿vale? Cuando nosotros le enseñamos a nuestros jugadores un procedimiento táctico, una jugada donde solamente hay la mejor solución, ¿no? Le enseñamos de esa jugada la mejor solución. Bueno, pues el niño al final automatiza los movimientos, y en cuanto la defensa se comporta de manera diferente a lo que normalmente se comporta las diferentes defensas que han tenido enfrente, el niño hace falta en ataque, el niño no recibe bien el balón, el niño hace pasivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no ha entrenado otra solución que más que la que le hemos entrenado, ¿vale? Por eso el enseñar jugada, si la enseñamos tal y como muchas veces enseñamos de solamente una solución, es negativo para el niño, ¿vale? Ahora, si se le enseñamos el porqué de la jugada, las diferentes soluciones que se pueden adoptar a partir de ciertos movimientos y el por qué al final surgen esas soluciones, ¿vale? Pues entonces estamos enseñando la toma de decisión del niño, porque el niño luego en el partido, yo no tendré que decirle cómo tiene que terminar el procedimiento, sino que en función de cómo se comporta la defensa, terminarán de una forma o de otra en el procedimiento. Un ejemplo, y en este sentido también que va por aquí, me pasaba que tenía siempre media pista solo. El no poder tener el campo completo, fue curioso el fijarme cómo los chicos, al principio, en la primera parte de la temporada, un 3 contra 3, con 2 líneas de 3, al sacar desde el centro de campo, no sabían resolverlo, se bloqueaban por completo. No eran capaces de romper la línea con un pase, con un compañero que se desmarcara de los otros 3 que estaban por delante o más cerca de la portería. Sin embargo, en la segunda parte de la liga, esto ya lo dominaron mucho más. Y cuando pasábamos a no sacar de centro de campo, sino perdón, a un 3 contra 3 en 9 metros, ahí ya con un segundo pivote ya fueron capaces de conectar pases. Y fue pues un gran logro para ellos, la verdad. Ah, sí. A ver, fijaros vosotros, la situación de ayer de Juan, 2 contra 1. ¿Cuántos niños hemos tenido, cuántos jugadores hemos tenido ya adultos? ¿Cuántos jugadores hemos tenido que han realizado en una situación de 2 contra 1 un cruce? Un cruce en un 2 contra 1 es un error gravísimo en el ataque. ¿Entendéis por qué, no? Porque se juntan. Claro. Abrir los espacios. Hay un momento en el que el defensor está defendiendo a 2 atacantes. Están los 2 juntos, exactamente. Entonces, ¿pero por qué sucede eso en esos jugadores? Porque no han entendido el principio de anchura, por ejemplo. No han entendido que si yo me voy hacia un lado, atraigo al defensor. Y si el defensor no viene, voy yo hacia portería solo. Principio de anchura, principio de engaño. Entonces, claro, primero, aunque para nosotros esto sea algo muy básico y muy simple, un niño cuando está aprendiendo muchas veces no lo entiende, no entiende la lógica del juego. Pues tenemos que enseñárselo.
Tenemos que enseñárselo. Yo en infantiles, por ejemplo, no me cuesta una barbaridad para ellos, lo interpreto más para cadetes, la igualdad numérica. Siempre con ellos, con infantiles, ha de ser trabajo en su prioridad para el ataque. ¿Qué pasa? Que entonces me cuesta mucho que el que está defendiendo, pues... Pero bueno, por lo menos los otros dos que están atacando intentan o consiguen ver lo acertado de la situación. Ahora, cuando los enfrentas ante 2 contra 2 o 3 contra 3, ahí ya es otra cosa. Os voy a poner otro ejemplo de mal trabajo. Y eso también lo he sufrido yo. ¿Vale? A nosotros, cuando yo era infantil, ya nos empezaban a enseñar las penetraciones sucesivas, ¿vale? Y la penetración sucesiva era ataca al intervalo y pase. Sí. ¿Vale? En cuanto el defensor te cerraba un poquito, pase rápido. Pues no está bien enseñado. ¿Por qué? Porque al final automatiza. ¿Y si el defensor no te cierra? Está automatizando el pase lateral. Siempre. Y al final tiene el listillo que no te cierra y te corta el pase. Porque automatizamos, y eso es causa de un mal trabajo que se nos hizo a nosotros para enseñarnos las penetraciones sucesivas. La finta. ¿Cuántas veces hemos entrenado la finta con una pica? Este ejemplo lo pongo siempre. A mí me enseñaron la finta con una pica delante. Punto cero, amago, pan, salida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la pica no se mueve. Claro, no es real. No. Claro. Entonces, no le enseñamos al jugador a que la finta es un recurso. No es necesario fintar para meter gol. Hay que atacar al intervalo, hay que atacar al espacio libre. Si no viene nadie, lanzo. Y si viene un defensor, entonces cuando hago un cambio de dirección, cambio de ritmo, con protección del balón, que es la finta. Pues así es como hay que enseñar a los jugadores en su etapa de formación, porque si no al final va acumulando errores y parece que no, pero llegan los jugadores a juveniles y entonces cuando es muy difícil quitarle defectos, porque son defectos de base. Yo por eso ayer le preguntaba a Juan Oliver y lo veo en infantiles que es muy acertado que jueguen defensas abiertas unos minutos durante el partido, pero la verdad me gustaría pensar que al menos que tuviera que ser durante más tiempo en infantiles, porque creo que ante las desigualdades que pueden haber entre diferentes clubes en infantiles, por lo menos en la región de Murcia, igualaría un poco la situación a nivel de juego. Para estos equipos que están menos trabajados consiguieran desarrollarse más. Porque cuando llega la segunda parte y te encuentras con un equipo que se va atrás, tanto en el ataque como en la defensa, el otro equipo se ve un poco, pierde el ritmo del partido. Cosa que si hubiera a lo mejor durante mayor tiempo. Aunque también es de agradecer que muchos entrenadores aplican esto durante todo el partido, entonces eso hace que el partido sea mucho más dinámico y más ventajoso para estos jugadores que están con cierta inferioridad, por así decirlo, por banquillo corto, por recursos. Eso me parece súper interesante, de igual modo que, claro, el ejemplo claro sería el peque balonmano. Los niños juegan y es como aprenden. Por eso que te has dicho tú, de no llevarlos en el cole a hacer cintas con picas, sino en situaciones donde el compañero, el defensor, se mueva o esté ahí o moleste. O a través de... Por eso siempre, en alevines, por ejemplo, o peque balonmano, termino siempre jugando partidos con ellos. Y es, por supuesto, donde ves tú que ellos de verdad disfrutan y yo creo que aprenden más, claro. ¿Cómo trabajaréis vosotros, por ejemplo, la toma de decisión? Imaginar un jugador que tenéis que tiene miedo al lanzamiento, a llegar a lanzar y no llega a explotar el lanzamiento desde 6 metros, sino imaginaros que el típico jugador que coge balón, teniendo espacio para profundizar hasta 6 metros, no lanza desde 6 metros, sino que lanza, por ejemplo, desde 8 metros, por el miedo al contacto físico, por el miedo a que no llegue a 6 metros y que le bloqueen el balón. ¿Cómo trabajaréis vosotros una situación de toma de decisión para que ese jugador al final logre llegar a lanzar desde 6 metros? Podríamos colocar situaciones de asimetría con un espacio muy grande e ir cerrándolo para ir viendo que él ganara en autoconfianza y viera que aunque el espacio se vaya a estrechar, él consigue, porque enfoca su carrera hacia el objetivo, hacia el gol. Al ver mucho espacio, lo hará de una manera pues más sencilla. Conforme vaya a ir cerrándole el espacio, yo creo que aumentará en autoconfianza y conseguirá ver que aunque el espacio se estreche, es por ahí por de verdad donde tiene que ir. Bien, pero ¿quién le estrecha el espacio? Un jugador. Claro.
sea, que al jugador, tú colocas un defensor, y esto lo digo porque me ha pasado a mí, ¿eh? Tú colocas un defensor, ¿de acuerdo? Y le dices, por ejemplo, le pones 2 conos o 2 picas a la izquierda y a la derecha. Y ahora colocas a ese jugador que tiene ese problema de que cree que no es capaz de llegar a 6 metros para lanzar y saltar, que es lo mejor, el máximo rendimiento de lanzamiento 1 contra 1, 6 metros desde el centro. Bueno, pues no, lo colocas en 9 metros, en 10 metros, donde tú quieras, y en función de la distancia de las picas. Y le dices al defensor que tiene que dar la vuelta, tiene que hacer un desplazamiento lateral dando la vuelta a la pica y defender 1 contra 1. En el momento en el que tú dices ya, el defensor va hacia la pica que tú digas, hacia la izquierda o hacia la derecha, para dar la vuelta a la pica, para defender rápidamente el 1 contra 1. Y en ese momento inicia la carrera o el bote el jugador atacante. Se supone que está en inferioridad, o sea, el jugador defensor, ¿vale? Siempre le va a costar muchísimo llegar a defender correctamente al atacante. Por lo tanto, el atacante siempre va a llevar su ventaja. ¿Vale? Bueno, pues es una forma, entonces, ¿eso está en algún libro? Pues no está en ningún libro. Es simplemente que vosotros tenéis que plantear situaciones que cumplan al final el objetivo que queréis que cumpla. ¿Es verdad que se aleja de la realidad de un partido? Es cierto. Iremos poco a poco modificando esa situación, esa tarea, la iremos poco a poco modificando hasta que sea lo más real posible, para que ese jugador pues tome confianza y luego cuando llegue al partido pues conozca la situación en la que se está desenvolviendo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. 5:30. A mí me gustaría, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver, Alfonso dice, es evidente que aquí el juego de estilo de ataque, luego llevado a la selección portuguesa, han tenido que trabajar muchísimo todo eso de toma de decisión. No tenéis más la selección portuguesa más espectacular en un campeonato de calidad y rendimiento. Hay que tener muchísimo también jugadores, pero es el trabajo que hay detrás también en la escuela portuguesa. ¿Vale? O sea, que es una selección que se ha puesto entre los top ya. Y hace años, un par de años, no iban nunca a ninguna olimpiada. Bueno, vamos simplemente a introducir el tema, ¿vale? Os pido 10 minutillos. Diego Villarejo me está diciendo que está conectado, o sea que le puedo dar paso cuando yo quiera. Sí, aquí estoy, Manolo. Diego, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a iniciar simplemente de lo que voy a hablar mañana en el tema y te Vale. Y son todo tuyos. Ok. ¿Vale? Te espero. Vamos a compartir pantalla. Bien. Pues compañeros, el tema es la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos estamos adentrando poco a poco en lo que sería ya la didáctica y la metodología. Y aviso, el tema 3 ya empieza a ser un poco agrio y arduo para todos aquellos que no han tenido algo de contacto con la didáctica, pero vamos a intentar hacer lo más práctico posible, ¿vale? Y vamos a ir solamente a lo más importante, a lo más importante de los contenidos que tenemos que desarrollar en este curso. Bueno, pues en este tema, ¿vale? En este tema, vamos a ver si me ahora. ¿Vale? Vamos a ver la diferencia entre lo que sería el enseñar y el entrenar, ¿vale? Vosotros ya estáis en el periodo, en la segunda parte de la pirámide, en la parte central de la pirámide, que sería el entrenamiento, aunque nunca tenemos que dejar de seguir enseñando. Ya estamos viendo cómo tenemos nosotros mismos que aprender muchísimo todavía, y de igual forma pues tenemos que intentar que nuestros jugadores siempre tienen algo que aprender, siempre tienen algún aspecto que mejorar los jugadores que nosotros estamos entrenando, ¿vale? Pero por supuesto nos estamos adentrando ya en la especialización de los jugadores, nos estamos adentrando ya estamos yendo hacia el rendimiento pleno del jugador, ¿no? Que lo va a obtener ya en la etapa juvenil y junior, ¿vale? Ya estaríamos hablando del rendimiento pleno del jugador, ¿no? Por la edad en la que se encuentra. Bueno, pues este tema
Este tema lo voy a colgar yo ahora en la plataforma para que lo tengáis para mañana, ¿de acuerdo? Y sería el tema que vamos a desarrollar, que es muy cortito, y ya empezaríamos con la metodología. Y ahora os quiero presentar a Diego Villarejo. Ahora sí. Ahora.